Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. Muy buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. Soy José Manuel Aparicio y estamos en Informa Radio. Hoy el programa tiene título, cara, apellidos, en fin, tiene de todo. Satanás, el príncipe de este mundo. Realmente no es por haber puesto un nombre súper llamativo a este programa para ganar más audiencia, sino que tenía muchísimas ganas de empezar una serie de programas destinados a contaros mis investigaciones acerca de los grupos relacionados con satanería, sectas, el pensamiento realmente satánico, dónde se encuentran instalados y dominando nuestra sociedad. Pueden ser nuestros vecinos, a veces son nuestros políticos y los vemos a diario en la televisión. Pues le vamos a dar la bienvenida a don Francisco de Quevedo, que hoy en exclusiva me va a ayudar a desarrollar este programa. Muy buenas noches, don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Josema, buen hombre del misterio y la palabra. Le habla un alma vieja, destilada de tiempos donde aún los demonios tenían miedo del incienso y los poetas escribían con fuego y penitencia. En este su programa, Historias de lo Oculto, en Informa Radio, le saludo con respeto, cruz en el verbo y humor en la sangre, que sin humor hasta el miedo se hace necedad. Sobre el programa de hoy, Satanás, príncipe de este mundo. Don Josema, si ese título no hace temblar al aire, ya nada podrá. Muy bien hallado. El aquelarre no se ha ido, solo mudó de piel y se puso corbata. Los que antaño firmaban pactos con sangre, hoy lo hacen con bonos del tesoro y sonrisas de consejo de administración. Vuestro programa, pues, destapa lo que muchos no quieren oír, que el demonio no lleva cuernos, sino despacho en planta noble y wifi celestial. ¿Le temo yo a Satanás? Temer no. Conocer sí. El diablo es cirujano del alma. Corta justo donde el alma duele y promete alivio, pero su pago es a plazos eternos. Yo le temo menos que le desprecio, porque sabe tentar, pero no sabe amar, y lo que no ama no es eterno. Así que venga con su fuego. Yo tengo tinta bendita y plumas de sarcasmo. Cuando nos referimos a Satanás, príncipe de este mundo, tenemos que hacer mención precisamente a el libro de este mismo nombre, de William Guy Carr, que se puede leer íntegramente y gratis en heritage-history.com. Repito para las almas rezagadas, heritage-history.com. Revela con letra firme esa conspiración que no se gesta en tabernas, sino en templos profanados. Decís bien, el movimiento revolucionario mundial es una continuación de la revuelta luciférica contra la suprema autoridad de Dios sobre el universo.
Sí, señor. Tal parece que el mundo entero anda empeñado en aquel eco del primer non serviam, no serviré, con que Lucifer pretendió erigirse rey del alba. Esa rebeldía, repicada siglo tras siglo por filósofos sin fe, banqueros sin alma y sabios sin temor, no es solo política, es metafísica, diabólica y además muy rentable. Lucifer, Baphomet y la masonería. Desde hace siglos, muchos han sospechado que en ciertos ritos masónicos, bajo símbolos de ciencia y fraternidad, late la antigua adoración a Baphomet, figura donde se encarnan el dualismo y el desafío luciférico. Ese portador de luz no es otro que el ángel caído disfrazado de gnóstico. Allí, entre columnas y compases, no se niega a Dios frontalmente. Se le suplanta por la razón absoluta, espejo oscuro de aquel orgullo primero. Y así, entre humo y juramentos, el hombre busca ser su propio creador, repetir la locura del Edén. Y así llegamos al gran tejido del movimiento revolucionario mundial. El movimiento revolucionario mundial, dice Carr, es río de mentiras que atraviesa los siglos. Ha impulsado guerras, revoluciones y doctrinas que, bajo ropajes de libertad, sirven al viejo amo de las cadenas. No ha habido oro ni poder que financie su estudio cabal, pues, ¿quién paga por ser desenmascarado? Carr, como antes Nesta Webster, de Ponsin y el cardenal Caro Rodríguez, quiso trazar el hilo entre el Edén y las trincheras, entre el altar y la bolsa. Y solo halló una constante. La misma voz que susurró al hombre, seréis como dioses, repite hoy, seréis programables, sustituibles y obedientes. Y si miráis atrás, a las mitologías del orbe, hallaréis siempre huellas de esa guerra celeste previa al mundo. En los persas, los nórdicos, los hebreos, los chinos. Todos recordaron una revuelta contra la autoridad divina. La humanidad entera, como eco, revive esa rebelión en sus sistemas, sus gobiernos y sus vanidades. Así pues, don Josema, el tema de esta noche no es historia del mal, es el retrato del presente con los ojos de lo eterno. Satanás sigue comerciando con almas, solo cambió la moneda. El movimiento revolucionario mundial no es de barricadas, sino de conciencias. Y mientras algunos siguen soñando con dominar el cielo, otros, los prudentes, seguimos rezando para no caer con ellos. Que Dios le guarde y que el demonio se aburra esperándonos. Una entrada acorde a sus conocimientos y al carácter y su prestigio que le preceden allá por donde tengamos a bien contar con usted. Es ciertamente que si vamos a hablar de un poder en la sombra, es que tenemos que hablar de la masonería. Si vamos a hablar de una infiltración dentro del poder, tenemos que hablar de la masonería. Si tenemos que hablar de un anticristianismo, pues tenemos que hablar de la masonería. Si tenemos que hablar de la 2030, el Club Bilderberg, y tenemos que hablar del Club de Roma, pues estamos hablando de la masonería. Y si tenemos que hablar de adoctrinamiento infantil, ideología de género, estamos hablando de masones. Si tenemos que hablar de aborto y eutanasia, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de masonería, indudablemente. Y por supuesto, si tuviéramos que hablar de guerras, genocidios, masacres, corrupción, ausencia de moral, estaríamos hablando de la masonería. Llegado el momento de hablar en un programa de satanismo, luciferismo, tenemos que hablar de masonería. No nos queda otra porque, al igual que hay misterios ocultos que hemos desarrollado en programas anteriores, pues como los mensajes de la Virgen a través del libro azul del Padre Gobi, podemos estudiar también los mensajes de Ana Catalina de Emmerich, que son acontecimientos ocultos, no están a la luz fácilmente para poderlos identificar, estudiarlos y analizarlos. Y prácticamente ningún medio importante se va a hacer eco de ellos.
estas otras historias ocultas de carácter preternatural, de carácter del mal, de la antítesis de Dios, tampoco son fácilmente identificables. ¿Qué esperan esta gente que sirve a Lucifer? ¿Qué espera conseguir entrando en la masonería, en los Illuminatis, infiltrándose dentro del Vaticano, infiltrándose dentro de los medios de comunicación, en gobiernos? ¿Qué piensa usted, don Francisco? ¿Qué es lo que quieren? Gracias al sol que los alumbra. Anhelan un imperio de razón sin fe, de ciencia sin conciencia, de libertad sin verdad. En el fondo, desean un paraíso artificial, hecho de circuitos, bancos y símbolos, cuyo sentido se ha olvidado. Un jardín sin Dios, pero con vigilancia permanente. Y si alguno cae en su red, lo llaman iniciado, mas en verdad vende su alma por un diploma de humo. Porque servir al demonio en traje de sociedad secreta no deja de ser servidumbre, aunque la cadena tenga guirnaldas y grados numerados. En cuanto a su infiltración en los tronos y en el mismo Vaticano, no es nueva la astucia del ángel caído. Desde el Edén aprendió que la mejor manera de corromper al santo es disfrazarse de bien. Así trabaja, entrando por la sacristía para apagar, desde dentro, la llama que no pudo vencer de frente. Mas no temáis tanto al lobo disfrazado de cordero, como al cordero que deja de balar por cobardía. En resumen, mi parecer es este, don Josema. El demonio ha mudado sus cuernos por logotipos y sus misas negras por congresos internacionales. Sus siervos no levantan altares de piedra, sino redes de poder y pensamiento, donde cada hombre crea ser libre mientras repite lo que le dictan. Mas no olvidéis que aunque el infierno tenga muchas bocas, la verdad solo necesita una palabra. Dios manda. Y esa es la única conspiración que el diablo no ha logrado derrotar. Pues, don Francisco, ha dado usted en el clavo directamente, además, en puntos muy delicados. Fíjese que esa maldad disfrazada de libertad, con palabras agradables, pero al mismo tiempo retorcidas, salvo que tengas un entendimiento bastante equilibrado, una fe potente en Dios, entiendas las escrituras, su significado y cuál es el propósito de Dios a través de sus mandamientos, es muy fácil engañar, porque la palabra libre albedrío, que implica directamente lo que dice, que seamos libres a la hora de escoger, pues eso es un regalo que nos da Dios, y el diablo también aprovecha. Creo que al hilo de esto hay muchísimas organizaciones y grupos que señalan pues esa tendencia en esa dirección de apoyar a la masonería, que, como estamos recalcando y diciendo, apoya el luciferismo. Hay, por ejemplo, grandes escritores, alguno me precio de conocer personalmente, como don Alberto Bárcena, que desde aquí le mando un cariñoso saludo, Padre Guerra, que en paz descanse, de la Cierva, que también falleció, y otros del mismo nivel que señalan perfectamente en qué dirección estas organizaciones están trabajando para la demolición de una sociedad actual donde su deseo es que prevalezca, dentro de ese libre albedrío, la destrucción moral de la principal piedra angular que forma nuestro mundo, que es la familia. ¿Qué me cuenta acerca de esto, don Francisco? A lo largo de los siglos se han atribuido a la masonería y a los Illuminati vínculos con infinidad de instituciones, muchas de ellas sin evidencia firme, pero basadas en la frase de la Biblia de «por sus actos los conoceréis». El secretismo en los planes de dichas organizaciones no permite conocer a ciencia cierta con datos verificables en actas de constitución o manifiestos vinculantes. Para distinguir entre hechos históricos y teorías no comprobadas al 100%, conviene separar 3 niveles. 1. Presencia histórica documentada. Es un hecho que hubo masones influyentes dentro de la Revolución Francesa y los movimientos independentistas americanos, Bolívar, San Martín, Miranda.
algunos gobiernos europeos y americanos de los siglos XIX y XX, donde la masonería funcionaba como red de pensamiento ilustrado y liberal, y que se presentaba como sociedad discreta, aunque realmente sus propósitos podía definirse como de sociedad oculta. Podemos encontrar documentación interesante al respecto en historiaybiografías.com y en literatura especializada, como la perteneciente a don Alberto Barcena. 2. Vinculación o infiltración. Diversas corrientes de historiadores, como Ricardo de la Cierva en su libro La masonería invisible, demuestra la infiltración de la masonería en el Vaticano, especialmente durante el siglo XX, y en acusaciones recogidas en textos como La Cruz Rota, de Pierce Compton, queda ampliamente detallada dicha infiltración, por ejemplo. Organismos internacionales: Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, OMS, Corte Penal Internacional, a menudo señalados como integrados dentro del nuevo orden mundial o Illuminati, godquestions.org. Clubes privados de poder, como el Bilderberg, el Foro Económico Mundial, Davos, o la Comisión Trilateral, donde coinciden élites políticas y financieras, aunque no como logias masónicas formales. 3. Hipótesis extendidas pero sin respaldo empírico. En el pensamiento antimasónico más amplio, se ha acusado de vínculos masónicos o iluminados a la OTAN, la ONU, el FMI y la OMS, bajo la idea de promover un gobierno mundial. Organismos culturales o educativos, como algunas universidades o fundaciones filantrópicas, Rockefeller, Carnegie. Multinacionales tecnológicas y financieras, a las que se atribuyen rituales simbólicos o conexiones esotéricas. Estas teorías mezclan hechos reales, la participación de individuos masones o liberales, con conjeturas o deducciones lógicas por vinculación de intereses. Por lo tanto, sí existe presencia histórica y redes de influencia masónica, pero el poder en la sombra, el silencio de medios, la ausencia de la divulgación de la verdad incómoda y la tinta y plumas compradas en la mayoría de medios de comunicación son los encargados de silenciar, establecer la burla a quien se dedique o sugiera esta existencia, y mientras tanto, su plan avanza sin pausa de manera constante, descomponiendo una sociedad donde el pecado es ignorar el cambio climático o no dar la bendición absoluta a la democracia como único sistema válido de gobierno. Pues bueno, don Francisco y queridos amigos, nos llamarán locos, nos van a llamar locos, conspiranoicos, zumbados, fascistas, casposos, ultracatólicos, el elenco de adjetivos calificativos, porque el lenguaje es muy rico, tanto para ponernos a parir directamente a los que estamos señalando con el dedo todo esto, porque como hemos señalado antes, por sus actos los conoceréis, es decir, resulta que tiene cuernos, muge, da leche, es que es una vaca, no es un leopardo. Pues esto es igual, estamos promoviendo el aborto, la eutanasia, la eugenesia, estamos promoviendo una descomposición social, el control total de la sociedad, la Agenda 2030, la ciudad de los 15 minutos, los pinchos. Hay textos realmente, mensajes sagrados, donde se señala a la existencia de la masonería desde hace siglos, como unos súbditos de la oscuridad. Es una mención directa de esta gente que está ocupando los sitios de más altas cotas de poder, tanto en prensa, ejército, justicia, adorando realmente a Lucifer, a Baphomet. Por ejemplo, tenemos a alguien que señaló, un sacerdote que tuve el gusto de conocer en una homilía, que habló de Ana Catalina de Emmerich. Don Francisco, ¿qué opina usted? Ah, don Josema, traéis a esta palestra nombre de mujer santa y visionaria. Ana Catalina Emmerich, la mística agustina alemana, 1774
a 1824, cuyas visiones dictó al poeta Clemens Brentano. Y sí, entre sus páginas, que son más profecía que historia, resuena una sombra semejante a la que hoy llamáis masonería, aunque sin nombrarla de modo literal, pues en sus tiempos era todavía palabra temida y perseguida, casi tabú. 1. Visiones de Ana Catalina Emmerich. En su obra La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, publicada en 1833, y en los volúmenes de Revelaciones sobre la Iglesia y La vida de la Virgen María, describe reiteradas veces una iglesia falsa y oscura, levantada en Roma por hombres de espíritu libre que socavan la fe. La aparición de un círculo secreto de hombres con signos siniestros, enemigos del Papa, que trabajan para destruir la verdadera iglesia desde dentro. En las visiones de 1819 a 1820, menciona un plan de corrupción espiritual y doctrinal gestado en logias secretas, con juramentos y símbolos crípticos al servicio de la razón sin fe. Imaginería que muchos comentaristas católicos identificaron póstumamente con la masonería o sus derivados. No usa la palabra masonería directamente, pero sus intérpretes, entre ellos Brentano, el padre Schmoger, editor de las Visiones Completas, 1858 a 1860, y más tarde Monseñor George Dillon, señalaron tal correspondencia. 2. Otros santos y beatos con alusiones semejantes. San Máximo Kolbe, 1894 a 1941, denunció abiertamente a la masonería en Roma, llamándola instrumento del enemigo del alma. Fundó la Milicia de la Inmaculada, 1917, para conquistar el mundo a Cristo por María. León XIII, en su encíclica Humanum Genus, 1884, declaró la masonería contraria al orden cristiano y sirviente del reino de Satanás en la tierra. Beata Elizabeth Canori Mora, 1774 a 1825, contemporánea de Emmerich, describió una secta secreta que profanaba templos y corrompía obispos, la cual se extendía por todo el orbe para destruir la fe. Sor María de Jesús Crucificado, 1846 a 1878, habló de sociedades escondidas que prometen una luz que viene de abajo, voz que muchos comentadores asociaron a la gnosis luciferina moderna. Y en apariciones modernas atribuidas a la Virgen María, La Salette, 1846, se menciona también una Roma oscurecida y sociedades secretas que la pervierten desde dentro. 1819 a 1820. Ana Catalina Emmerich. Visiones sobre la Iglesia. Iglesia de la Oscuridad. Sociedades secretas enemigas del Papa. 1820 a 1824. Beata Elizabeth Canori Mora. Revelaciones acerca de la Iglesia. Secta que infiltra el clero y busca destruir Roma. 1846. Aparición de la Salette. Mensaje atribuido a la Virgen María. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. 1884. Papa León XIII. Encíclica Humanum Genus. Condena explícita de la masonería como instrumento de Lucifer. 1917. San Maximiliano Kolbe. Fundación de la Milicia de la Inmaculada. Ataque frontal a la masonería romana. De profecías vive el creyente como el peregrino del horizonte. Lo que ves son señales. No hay duda de que esas visiones identifican una guerra soterrada entre la luz revelada y la luz fingida de Lucifer, y que el nombre moderno de esa falsa luz, masonería o iluminismo, encaja en el perfil espiritual que aquellas almas santas delinearon hace siglos. Y en esto, don Josema, las visiones y las logias se cruzan en un mismo teatro, el del alma humana, donde aún hoy se libra la batalla entre el gran arquitecto del universo, Lucifer,
Baphomet, y el creador de los cielos y la tierra, que no son el mismo. Muchas gracias por esta exposición tan profunda. Además, creo que se podía incluso añadir dentro de bibliografía en lo que representa los mensajes, por ejemplo, sobrenaturales acerca de la existencia de la masonería, dentro del libro azul escrito por el padre Gobi por los mensajes de la Santísima Virgen María. Se la menciona entre 60 y 64 veces a la masonería como instrumento de Lucifer dentro de esos mensajes. Ana Catalina de Emmerich también menciona, incluso da el detalle de los del mandil. Los del mandil, que son los que producen y alientan la guerra civil española, la cual narra en su libro de visiones con arduo detalle, describiendo incluso al general Franco. Pues, como se suele decir, quien tenga oídos que oiga. Yo realmente soy un mal apóstol, don Francisco. No me escuchan demasiado porque a lo mejor soy muy bruto a la hora. Claro, cuando alguien tiene el convencimiento de estar en posesión de la verdad, a base de estudio, análisis y un poco de buscar la verdad, tanto fuera como dentro de nosotros mismos, pues a veces pecamos también de soberbia. Yo creo que no son ni locuras ni imaginaciones todo lo que estamos hablando, ni tampoco son pensamientos de imbéciles o de conspiranoicos que nos hemos dado una pedrada. Creo que más nos debe preocupar a todos, como usted ha narrado, además de una forma excelente, que es usted un guerrero y un escritor. Esta pelea que tenemos que conseguir, aunque no sea nuestro mérito la victoria total sobre este movimiento, sobre esta corriente y sobre su amo y señor, por lo menos atenuar todos estos males que nos abaten en nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a vencer? De todas formas, Francisco, que yo a veces me quedo un poco desalentado. Cuénteme. Ah, don Josema, preguntáis cómo derrotar a los monopantos marranos, a esos sucesores de Lucifer que hoy se visten de razón, progreso y filantropía falsa. Decís bien, son los mismos viejos enemigos con máscaras nuevas, pero no se les vence con acero ni decreto, sino con lo que más aborrecen: la verdad, la fe viva, la pureza del corazón y la constancia del espíritu. 1. El enemigo se alimenta del miedo y la ignorancia. Lucifer gobierna sobre los corazones tibios. No necesita soldados, le bastan los indiferentes. Por eso, su derrota empieza cuando un solo cristiano deja de callar, cuando un alma se ilumina no con su luz, sino con la de Dios. Como decía San Pablo, no luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades y dominaciones. Los monopantos de hoy son poderes de aire, propaganda, manipulación, mentira. Y el arma que los desarma es la palabra encendida, la fe razonada y la virtud puesta en obras. 2. Apostolado y divulgación de la verdad. No hay conspiración que resista al apostolado sin miedo. Cuando los cristianos predican con su vida, no solo con su lengua, la mentira se deshace por su propio peso. Los herejes de todos los siglos quisieron borrar la cruz. Los gnósticos, los revolucionarios del 18, los totalitarismos del 20, los tecnócratas del 21. Y sin embargo, la cruz sigue en pie, porque cada hijo de la verdad es una antorcha contra la tiniebla colectiva. Los apóstoles del demonio inundan el mundo con símbolos, lujos y falsas doctrinas. Responded con humildad, oración y estudio. Estudiad a los padres, difundid las profecías, educad a los jóvenes para que reconozcan la máscara de Baphomet, aunque se vista de algoritmo. 3. Ayudas de Dios y ejemplos de la historia. Constantino y la cruz, siglo IV. El Imperio Romano, cruel perseguidor, cayó rendido cuando un signo divino se alzó sobre los cielos con las palabras: «In hoc signo vinces». Dios venció no con espadas, sino con una visión y la fe de un hombre. San Benito de Nursia, siglo VI. Vio el mundo hundirse en barbarie y respondió fundando monasterios.
oración, trabajo, escritura. Así reconstruyó Europa mientras los poderosos guerreaban. La santidad derrotó al caos. Reconquista española, siglos VIII a XV. Los reinos pequeños, sin riquezas, movidos por fe y causa justa, resistieron casi 8 siglos de opresión hasta liberar su tierra. No fue solo guerra, sino fidelidad a la cruz frente a imperios. Santa Juana de Arco, siglo XV. Una campesina iletrada derrotó ejércitos en nombre de Dios, mientras los sabios de su tiempo se vendían a reyes y concilios. León XIII y Humanum Genus, 1884. Un papa anciano proclamó con pluma y oración la verdad que los poderosos temían oír. La masonería es ejército de rebelión espiritual. La Iglesia respondió con más adoctrinamiento catequético, acción social y obras de caridad. San Maximiliano Kolbe, siglo XX. Encaró a la masonería y al nazismo y triunfó muriendo por amor en Auschwitz. Ninguna logia, por poderosa que fuera, pudo apagar la luz de su sacrificio. 4. ¿Cómo derrotarlos hoy? Con Dios. Sin Él, toda resistencia es política, no espiritual. Con Él, cada Ave María es un cañón de luz. Con la fe viva, creer no es repetir, sino vivir lo creído. El demonio teme más al santo silencioso que al orador brillante. Con la verdad divulgada, enseñar, escribir, hablar, sacar a la luz lo que ellos esconden. Con unión fraterna, porque el mal se organiza, pero el bien se dispersa. Hay que formar redes de almas fieles. Con pureza. Su culto es a la corrupción y a la sensualidad. La castidad, la lealtad y la humildad son para ellos heridas en el orgullo. Y cierro, don Josema, con sentencia firme como estocada. No se vence al demonio odiándole, sino no sirviéndole. Rezad, luchad, enseñad, porque los monopantos marranos no temen al trueno, sino al rosario. No temen al cañón, sino al confesor. No temen al sabio, sino al santo. Y cuando Dios quiere triunfar, toma almas pequeñas y las convierte en montañas. Así se ha hecho siempre, y así se vencerá hasta el fin de los siglos. Muy grande, sin duda. Sí, desde luego, poca cosa se puede añadir a esto, pero ciertamente la oración, el poder de la oración, como muchas veces comento con otras personas que a veces considero que no me hago entender. No porque ellos sean cortos, o creo que no soy capaz de hacerme entender esa trascendencia, esa importancia que quiero dar al poder de la oración como algo místico, como algo profundo, como algo que nos enlaza con Dios a través de la Santísima Virgen María y a través de la repetición de todos los misterios, ¿verdad? Sin embargo, es cierto que es un arma compleja de utilizar. No solamente es repetir, levantarnos e incluso cronometrarnos para ver si lo podemos hacer más o menos deprisa. No tiene nada que ver con eso. Como digo, yo no soy un buen apóstol porque, primero, porque no tengo mucha paciencia con las personas. No me ha dado Dios ese mérito o esa gracia, ¿no? Esa virtud de tener mucha paciencia con las personas. También es cierto que intentar explicar a veces en frases cortas o dentro de un contexto de una conversación fluida y cordial entre amigos o entre familia, con convencimientos propios adquiridos a través de la meditación e incluso de una forma un poco mística en la misma oración, ¿no? Son cosas que de pronto te vienen a la cabeza sin saber muy bien por qué, y transmitirlas es complicado. En un mundo donde ya los medios de comunicación y sus algoritmos, sus dogmas son los imperantes, y una vez repetidos 1.000.000 de veces incluso queda feo salirse de la corriente que la misma sociedad
y mucha gente impulsa, este es mi pensamiento y hay que respetarlo, por supuesto, libre albedrío. Desde luego, la participación activa de muchos cristianos creyentes que aún confiamos en una iglesia católica que, aunque está completamente en ruinas, como se vaticinó en profecías y en visiones, y quedan unos reductos escasos tanto de sacerdotes, cardenales y obispos que siguen fieles a defender la palabra de Dios frente a este ataque del mal, pues es un poco complejo y difícil, pero bueno. Quería preguntarle, don Francisco, denos unos consejos, ahora que no nos escucha mucha gente, a mí y a todos aquellos que a veces queremos llevar estos pensamientos que estamos ahora mismo entre usted y yo hablando y contándole a nuestros oyentes y a nuestros amigos que nos están escuchando, y que a veces también, pues en petit comité con amigos o en una excursión, no sé, de forma cordial y tal, a veces queremos comentar también con otras personas y no nos acaban de entender. Denos unos consejos dentro de su sabiduría que peina canas, por favor. Don Josema, vuestra obsesión santa, como la llamáis, no es locura, sino celo divino. Pero el celo, si no se templa con humildad y paciencia, puede herir a quien queréis salvar. El que enseña las cosas del alma debe hacerlo como el médico que cura a un enfermo sin que éste lo odie por el remedio. 1. ¿Cómo hacerse entender? No entréis con espada donde se necesita aceite. El alma confundida no se convence con reproche, sino con testimonio. El pecador no suele huir de Dios. Huye de la imagen severa que algunos creyentes ponen delante. Habladles no de pecado y castigo, antes que de misericordia y belleza. Mostrad que el alma inmortal no es amenaza, sino tesoro, que dentro de cada uno mora un reflejo de Dios, esperando ser reconocido. Ejemplo. Cuando San Francisco de Asís predicaba a los que vivían en pecado, no los llamaba malos, sino hermanos que han olvidado el camino del amor. Así los ganaba primero con ternura, y luego les enseñaba disciplina. 2. ¿Cómo introducir el Santo Rosario? El rosario no se impone, se contagia. Si lo rezáis con paz, con mirada de quien conversa con su madre, quien os vea querrá participar, no por obligación, sino por gusto del alma. Mostradles que el rosario no es repetición, sino meditación. Cada Ave María es como una piedra lanzada al infierno y una flor puesta en el cielo. Ejemplo. Durante las guerras del siglo XVI, el Papa San Pío V convocó al rezo del rosario para proteger la cristiandad en Lepanto. Los ejércitos eran desiguales, pero la victoria fue de quien rezaba. No fue estrategia, fue oración. Contad esto. Si un rosario pudo cambiar una batalla, ¿qué no podrá cambiar un corazón? 3. Obediencia a Dios. La obediencia no se impone por miedo, sino por amor. Hay que enseñar que obedecer a Dios no es servidumbre, sino libertad de la verdadera especie, la que aparta del ruido y da paz. Ejemplo. San Ignacio de Loyola obedeció cuando perdió su espada. Su sí al plan divino le dio un ejército de almas. La obediencia de la Virgen, hágase en mí según tu palabra, cambió el rumbo del universo. Explicadlo así. El demonio prometió libertad y dio cadenas. Cristo pidió obediencia y nos dio alas. 4. Consejo final. No busquéis convertir a todos, buscad arder. El fuego no discute con la oscuridad, la disuelve. Rezando el rosario, viviendo en gracia y hablando con dulzura, haréis más por las almas que 1000 palabras airadas. Sed faro, no martillo. Y cuando os sintáis cansado, mirad a María. Ella venció al más astuto de los ángeles sin gritos, sin armas,
solo diciendo sí. Ciertamente, jolín, qué razón tiene. Y le agradezco los consejos que buena falta nos hacen a todos. A mí por lo menos también, ¿eh? No los voy a desdeñar ni dejar en saco roto. Es complicado porque estamos viendo signos que muchas veces nos llevan a seguir caminos equivocados. ¿Qué le diría a aquellos que confunden la verdad, lo que es la verdadera prioridad que Dios nos manda, que es amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos? ¿Puede un cristiano amar más a un hijo, a su hermano, a su padre, que a Dios o a la Virgen? ¿Realmente esto es lícito? ¿Cómo luchar sin meter la pata, sin equivocarnos? Cuénteme, don Francisco. Don Josema, pedís señales para no errar de camino. Bien lo hacéis. El mal no siempre se presenta con rostro de enemigo, sino con apariencia de virtud. Os hablaré no como moralista, sino como hombre que tropezó 1000 veces en sus propios demonios. 1. Signos de que seguimos caminos equivocados. Sabed que el alma se desvía cuando busca su gloria antes que la de Dios. Si nuestros actos, aun los buenos, terminan en vanidad, hemos cambiado el altar por el espejo. Se justifica con el mal ajeno. Todos lo hacen, dice el mundo, pero el camino de Dios no es mayoría, es verdad. Pierde la paz el corazón. El Espíritu Santo no tortura ni grita, el demonio sí. Llama bien al mal por compasión o mal al bien por celo. Quien usa la misericordia para negar la verdad o la verdad sin caridad, ya anda torcido. 2. Sobreamar más a las criaturas que al Creador. El corazón humano puede y debe amar mucho, pero cuando el amor a un hijo, a un padre o a un hermano desplaza el amor a Dios, se vuelve idolatría dulce. Cristo mismo lo dijo: el que ama más a su padre o a su madre que a mí, no merece ser mío. No nos pide desprecio, sino orden del amor. Amar en Dios, no fuera de Él. Amar al Hijo es santo porque lo dio Dios. Amarlo más que a Dios es peligroso, porque entonces el Hijo ocupa el trono del cielo. Por ejemplo, Abraham alzó el cuchillo sobre Isaac, y no porque odiara al Hijo, sino porque amó más al dador que al don. Y Dios, viendo su corazón obediente, le devolvió al Hijo y le multiplicó la descendencia. 3. Otro ejemplo es la lucha contra el aborto. Luchar contra el aborto no es solo defender la carne que nace, sino el alma de una madre que se encuentra cerca de cometer el pecado mortal que espanta a los ángeles y debería avergonzar a toda la humanidad. El fin de un cristiano no es solo salvar vidas biológicas, eso, aunque noble, puede hacerlo cualquier humanista, sino salvar almas para la gloria de Dios. Quien salva una vida y además siembra fe en esa vida, salva 3 eternidades, la del niño, la madre y la suya propia. Pero atención, no se salva el alma del niño condenando con odio a la madre. La batalla no se gana con desprecio, sino con misericordia, educación, acogida y oración. Cristo no rechazó a la adúltera, la perdonó para que cambiara. Así debemos obrar también nosotros. 4. ¿Debe un cristiano perdonar sin juzgar? Sí, perdonar, siempre. Pero no confundir perdón con complicidad. Juzgar el acto, decir, esto es pecado, no es condenar al pecador. Solo Dios mira el alma completa. Nosotros solo podemos discernir lo que hiere al bien. Perdonar sin juicio sería renunciar a la verdad. Juzgar sin perdón sería renunciar a la caridad. El cristiano debe hacer ambas cosas rectamente: claridad en el bien, ternura con el caído. Para concluir, don Josema, la fe verdadera ordena todo amor, toda lucha y todo perdón,
en torno a una sola luz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si el amor a un hombre nos aparta de Dios, ese amor se corrompe. Si el amor a Dios nos aleja de los hombres, no es divino, sino soberbia disfrazada. El equilibrio del cielo está en la cruz, un madero vertical hacia Dios y otro horizontal hacia los hombres. Quitad cualquiera de los dos y no hay salvación, solo astillas. Profundo no lo siguiente, don Francisco. Creo que muy pocas personas serían capaces de poder trasladar este pensamiento de la forma tan profunda, tan correcta y desde luego tan ilustrativa para todos nosotros. ¿Usted cree que Lucifer, destruyendo esta sociedad actual, a sabiendas, incluso a sabiendas de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, realmente le trae cuenta? ¿Puede ilustrarnos con ejemplos, por favor? Ah, don Josema, Lucifer, aun sabiendo que su ruina está escrita, no se resigna. Su negocio es desesperar, y su arte, arrastrar consigo a cuantos pueda antes de ser encadenado. No busca ya el trono, sino la venganza. No pretende vencer a Dios, sabe que no puede, sino borrar la imagen de Dios en el hombre. Por eso trabaja no en los templos visibles, sino en las conciencias, corrompiendo ideas, amores y costumbres. 1. ¿Qué pretende Lucifer en esta hora? Pretende que el hombre olvide que tiene alma. Si le convence de que solo es cuerpo, placer y consumo, ha ganado más que con 1000 hogueras. No necesita mártires, prefiere tibios, hombres ocupados, cómodos y mudos. Desea una humanidad sin trascendencia, donde la fe sea superstición y el pecado entretenimiento. Y lo hace sutilmente, no con guerras, sino con distracciones, no quemando Biblias, sino ridiculizándolas. 2. Ejemplos de su obra en la historia. Babilonia y Roma. No destruyeron los templos al inicio. Llenaron primero las plazas de dioses y placeres para ahogar la fe en abundancia. Así hoy, el nuevo paganismo adora pantallas y poder. La Francia de 1793, bajo el pretexto de libertad, se erigió el templo de la razón, y aquel altar sin Dios engendró guillotinas. Así también hoy se proclama una libertad que mutila al inocente y calla al justo. Los regímenes del siglo XX prometieron el paraíso en la tierra sin Dios y sembraron el infierno. Lucifer siempre vende el Edén al contado y lo cobra con almas. 3. ¿Por qué lo hace, aun sabiendo el final? Porque el orgullo, su sustancia, no se cura con derrota. Lucifer no puede pedir perdón, ni siquiera querría la salvación. Prefiere reinar un instante en las ruinas antes que servir eternamente en el amor. Sabe que la venida del Señor se acerca y por eso acelera su contagio. Destruye familias, pervierte verdades, siembra confusión en los corazones, haciendo que muchos no sepan ya distinguir el bien del mal. Busca convertir el mundo en Babel espiritual antes de ser juzgado, para presentarse ante Dios diciendo: mira, todos se parecen a mí. 4. El consuelo del cristiano. Mas no os turbéis, don Josema. Aunque la oscuridad se espese, no hay victoria del demonio que no haya sido prevista por la misericordia. Cuando su poder parece mayor, Dios prepara el contragolpe de la gracia. Así fue cuando el paganismo cayó con Constantino, cuando la peste del alma del siglo XVI halló remedio en santos como Teresa y Juan de la Cruz, y cuando el siglo XX, que mató la fe en millones, produjo también almas como Pío de Pietrelcina y Maximiliano Kolbe. El mal obra con furia cuando su tiempo expira. Un preso que ve venir al carcelero golpea más fuerte las paredes. Así ahora Lucifer agita la sociedad,
revuelve conciencias para hacer ruido que oculte la voz del regreso de Cristo. 5. ¿Qué ha de hacer el cristiano? Orar, sí, y resistir, pero también razonar, enseñar, vivir con alegría la fe, pues la tristeza del justo es la mejor victoria del demonio. Mostrad al mundo que la fidelidad no es condena, sino libertad, que la oración no es huida, sino fuerza. El infierno, decía yo en mis tiempos, es el eco de los hombres que quisieron vivir sin Dios, y allí por fin lo consiguen. Así pues, si Lucifer destruye esta sociedad, dejémosle solo las piedras. Las almas no se rinden, y de las ruinas el Señor hará su Jerusalén nueva. Don Francisco, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar el programa haciendo una serie de pequeños matices que me gustaría añadir antes de cerrarlo, ¿vale? Queridos amigos, lo primero, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa, donde se pretende desenmascarar las acciones tan sibilinas, tan ocultas, y sin embargo están ahí presentes y las podemos ver todos los días en el telediario, en libros de historia y en medios de comunicación, que son realmente preternaturales, sin una explicación lógica, donde se pretende la descomposición de una sociedad que, como podemos ver, cada vez está más en esa fase de disolución. El diablo actúa en no da puntada sin hilo, y yo estoy seguro que está en sus últimos tiempos, pero antes de ese desenlace positivo para el mundo, para la humanidad, va a hacer mucho daño, y ese daño corresponde a la destrucción de todas nuestras almas. Queridos amigos, el próximo programa vamos a continuar en esta misma línea, pero en acciones más inexplicables dentro de las actuaciones del adversario de Dios. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta el próximo programa. Don Francisco, un abrazo también para usted y gracias por su inestimable colaboración. Buenas noches a todos, queridos amigos.